Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este ejercicio de la materia Derecho del Trabajo de la unidad 2, Relación Laboral. Bueno, vamos a realizar un pequeño podcast que nos están solicitando. Eh, un poquito improvisado, pero vamos a intentar de hacerlo lo más ágil y rápido posible. Sobre un tema que pues a mí me emociona poder hablar sobre él. Y me imagino que a la mayoría de los que estudiamos a distancia pues nos debe de interesar de alguna manera, ya que seguramente estemos combinando nuestras actividades laborales con académicas, y me parece muy interesante poder platicar sobre ustedes sobre esta relación laboral. Bueno, muy bien. Para empezar, debemos preguntarnos qué es la relación de trabajo. Quizá alguna vez hayamos pensado o estemos trabajando en algún lugar y no hayamos firmado contrato, así que podríamos pensar que no tenemos una relación laboral como tal. Pero como lo estudiamos en esta unidad, esto es un mito, ya que la relación de trabajo no depende necesariamente de un papel firmado. Como nos dice el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por relación de trabajo a la prestación de un trabajo personal subordinado hacia una persona y que se remunere mediante el pago del salario. Para que esto nos quede bien claro, necesitamos identificar los tres elementos con los que podemos identificar la relación laboral, ya sea con o sin contrato escrito. Trabajo personal. Tú como persona física ejecutas la labor de trabajar, no puedes mandar a nadie más a realizarla, el trabajo por la cual se te ha contratado a ti, sino que tiene que ser la persona contratada para tal efecto la que se tiene que hacerlo. Remuneración es el pago del salario a cambio del servicio. Y la subordinación, que es el elemento que domina todo, significa que hay una relación de dependencia. El trabajador debe acatar las órdenes del patrón en todo lo que es relacionado a lo laboral. Lo ideal sería tener un contrato firmado que nos diera certeza, como lo indica el artículo 25 de la Ley Federal también, sobre las condiciones del trabajo que se va a desarrollar. Pero el no contar con uno no exime al patrón de sus obligaciones. Muy bien, ahora hablemos sobre la suspensión y terminación del vínculo laboral. Dice, esta relación no es estática, a veces se pausa, a veces termina, por lo que debemos de entender cuáles son estas circunstancias. La suspensión, según el artículo 42, implica que temporalmente se cesa la obligación de trabajar y la obligación del patrón al pagar un salario, pero no se pierde el vínculo laboral como tal. Simplemente se suspende y no hay responsabilidad para nadie mientras esté suspendida pues las labores. ¿Cuándo ocurre esto? Pues puede ser por causa de una enfermedad contagiosa del trabajador, una incapacidad temporal por accidente, que no haya sido por riesgo de trabajo, algún caso de que se caiga en prisión preventiva por parte del trabajador, siempre y cuando después sea absuelto, o incluso algún arresto administrativo. Una vez que termina la causa de la suspensión, el trabajador debe regresar. Por ejemplo, si estuvimos enfermos, pues regresaríamos al día siguiente del alta. Por ejemplo, si estuvimos arrestados por lo que haya sido, pues tenemos 15 días. Bueno, por otra parte tenemos lo que es la terminación o disolución, según el artículo 53. Esto puede ser por mutuo consentimiento, donde ambas partes están de acuerdo en la finalización del trabajo. También puede ser por muerte del trabajador o porque se acabó la obra para la que se le contrató. Pero ¿qué pasa cuando la terminación no es mutua, sino forzada por el incumplimiento de una de las partes?
Ahí entramos al terreno de la rescisión, que es el tema del yo quisiera hablarles un poquito más extendido, porque me pareció pues realmente interesante, que es la rescisión imputable al patrón, estipulado en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, normalmente cuando hablamos de despido o rescisión pensamos en el patrón, que normalmente es el que despide o corre a los trabajadores. Pero aquí intentamos plantearlo al revés. No ser un mal elemento o una falta grave del trabajo o por faltas injustificadas. Aquí veremos como cuando trabajadores nos queremos hacer a un lado o queremos salir de alguna institución o empresa porque no se nos cumple o se nos ha tratado de alguna forma que no es correcta o se nos engaña por parte del patrón. Aquí es cuando estamos hablando de la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Es decir, que el trabajador tiene la justificación legal para irse y muy importante aquí pedir una indemnización por ello, ya que él no es quien está incumpliendo o falla o que haya fallado o ha tenido alguna pues mala práctica. El fundamento de este escenario está en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo y vemos las causas más importantes por las que nosotros o tú como trabajador podrías rescindir el contrato. Primeramente tenemos lo que es el engaño por parte del patrón. Si al proponerte trabajo te mienten sobre las condiciones o las funciones que hay que realizar o el sueldo que te ofrecen después te lo cambian, esa es una causa. Otra sería por faltas de probidad u honradez. Si el patrón, sus familiares o representantes cometen actos de violencia, amenazas, lesiones, malos tratos contra ti o contra tu familia, ese también es una causa. La reducción del trabajo, bueno, ya lo habíamos dicho, pero no pueden estarte pagando una cantidad y después que te la quieran bajar. Y por tumba de peligro, si el lugar del trabajo no es seguro o no es higiénico o presentimos o sentimos o tenemos certeza de que estamos corriendo algún riesgo, no sé, que las instalaciones no son seguras o algo así, esta también puede ser una causa. Con lo que si ocurre alguna de estas, el trabajador tiene 30 días para separarse de su trabajo. Muy bien, bueno, esas serían las causas. Aquí, buscando un poquito de información, encontré un par de tesis de la Suprema Corte de Justicia que me parecieron interesantes y las cuales están relacionadas a este tema y que nos ayudarán a entender cómo se aplican algunas de estas reglas ya en la vida real, porque bueno, así como que las estamos tratando muy por encima y de manera muy genérica, pero ya cuando lo vemos, como lo vamos a ver ahorita, pues tienen un cierto grado de complejidad, no es tan fácil. Bueno, la primera tiene el registro 205095. Por aquí lo voy a dejar escrito en la bibliografía, por si gustan revisarlo más tarde. Pero bueno, esta nos hace una distinción entre lo que es el engaño y la falta de probidad, que era uno de los causantes que habíamos visto anteriormente. Aunque esta tesis se refiere originalmente al despido del trabajador, los conceptos se aplican para entender las conductas. Aquí la Corte dice que el engaño se refiere a documentos o referencias falsas que atribuyen capacidades que no se tenían. Es una falta de verdad al inicio de la relación. En cambio, la falta de probidad tiene que ver con el comportamiento, ya una vez que estamos trabajando durante el desempeño de las labores, y se refiere a no actuar con integridad o rectitud a las funciones encomendadas. Ok, ¿por qué es importante esta distinción para el artículo 51? Porque si el patrón nos engaña sobre las condiciones al inicio, como ya vimos, pues es causal.
Pero si ya tenemos años trabajando y de repente el patrón o jefe empieza a actuar de forma deshonesta o violenta, eso es falta de probidad. Y bueno, saber distinguir esto de manera correcta es importante para poder llevar a cabo una rescisión que nos pueda dar la razón, pues en esta solicitud. El segundo ejemplo es la tesis con registro 207736, que también la dejo en bibliografía, pues si quieren revisarla. Bueno, esta me pareció muy interesante porque la verdad es que yo no lo había pensado como lo plantean aquí. Es una rescisión imputable al patrón y es por falta de pago. Aquí tenemos que tener atención, en el artículo 51 nos dice que puedes rescindir si el patrón no te paga. Pero aquí en esta tesis revisamos cómo la Corte desarrolló esta jurisprudencia y no solo basta con que falte el pago. Esta tesis nos dice que para que la rescisión sea efectiva, por la falta de pago de los salarios, se requiere que el trabajador demuestre que realizó las gestiones pertinentes para lograr el cobro y que el patrón se negó a efectuarlo. Ya que si tú como trabajador simplemente dejas de ir porque no te pagan y después vamos y exigimos, oigan, no, pues no he recibido pago y por eso dejé de ir, podríamos perder este caso. Ya que lo que nos dice es que prácticamente debemos de probar que intentamos pedir el pago, que fuimos, cobramos y que nos dijeron que no, o que no estaba, o que simplemente pues no se realizó. Esta lógica que tiene la Corte Suprema es interesante e inesperada para mí, por lo menos, ya que si demandas solo el pago al patrón, te tocará probar que insiste pues lo pertinente para pedir este pago, y él por su parte pues le tocará probar que sí lo realizó. Ajá, pero entonces si demandamos por la rescisión para romper el vínculo y pedir la indemnización por culpa del patrón, la carga de pruebas, pues como ya vimos, sube a este nivel. Así que deberemos pues comprobar lo anterior. Uh-huh. Entonces esto nos enseña que el derecho laboral, en el derecho laboral la acción a lo que pides definirá quién debe de probar qué cosa. Como en este caso, pues nosotros somos los que tenemos que probar que intentamos solicitarlo y no tuvimos pues suerte. Ya nos alargamos un poquito y les iba a agregar algo más, pero bueno, ya el tiempo se nos fue. Entonces quiero agradecerles su atención y ahí disculpen, no estoy acostumbrado a hablar en público o en cámara, entonces agradezco mucho su atención y que tengan muy buena noche. Gracias.